Me he propuesto que durante el tiempo que el Señor me permita abrir las Escrituras en presencia de uno o más hermanos, tenga siempre presente este versículo que quiero que que ustedes también lo vean. Hechos 17, versículo 11. Hoy nuestro hermano Oscar nos hacía una pregunta: ¿cuánto tiempo estamos destinando a conocer del amor de Dios? Y realmente es lastimoso que nosotros como hijos de Dios dejamos de lado las Escrituras durante el transcurso de la semana y únicamente nos conformamos con la exposición de la palabra, que puede ser de 45 o 50 minutos. Mira lo que dice la palabra del Señor con relación a esto, hablando de unas personas que hasta este momento llegaban a los pies del Señor Jesucristo. Dice la palabra: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y miren la sorpresa de la bendita palabra de Dios. Así que creyeron muchos de ellos. Si el tiempo es un problema para conocer del amor de Dios, también lo es la falta de fe. Pero la fe no llega a nosotros sino únicamente por medio del oír, y del oír la palabra de Dios. Entonces los invito a que tomen nota de cuáles son los pasajes y de que durante el transcurso de la semana podamos meditar en ellos. Hoy vamos a hablar acerca de un pasaje preciosísimo del Evangelio según San Marcos. Por eso quiero hablar de este Evangelio, para que entendamos por qué este Juan Marcos y cómo fue usado este hombre que primero no fue apóstol. Un hombre muy joven, posiblemente cuando estaba el Señor Jesucristo en ejercicio de su ministerio, posiblemente un muchacho de 14, 15 años en ese momento. Testigo ocasional posiblemente. Algunos piensan que el apóstol Pedro fue quien le enseñó parte de esto, pero nosotros estamos seguros que es el Espíritu Santo el que usa esta vasija de barro, Juan Marcos, para traer este precioso evangelio, que tiene el propósito de presentar en forma breve, en forma clara y en forma concisa la grandeza del Mesías, su obra y sus enseñanzas. Por eso este evangelio es el primero que se escribe de los 4, es el más cortico, pero tiene la mayor cantidad de milagros narrados que el Señor Jesucristo hizo. Contiene más que Mateo, más que Lucas y más que Juan, a pesar de que es el más cortico, el más breve. Y una particularidad: no habla o no tiene en cuenta la genealogía del Señor Jesucristo, y tampoco tiene en cuenta la natividad, o sea, el nacimiento, la encarnación, de cómo el Verbo se hace carne. No tiene en cuenta esto. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque el Evangelio según San Marcos está dirigido a los romanos, y los romanos no les interesa nada de genealogías ni nada de este tema de los hebreos. Bien, porque los romanos eran un pueblo acostumbrado a 3 cosas. 1, a ser servido.
ser servidos. 2, a ser admirados. Incluso el César se hacía adorar como Dios y ellos le adoraban como Dios. Pero también ellos estaban acostumbrados a ser obedecidos. Entonces, Juan Marcos lleva este evangelio, un evangelio que es hermosísimo, un evangelio dinámico, un evangelio de una narrativa audaz, usando palabras como enseguida, inmediatamente, y subió, y calmó, y sanó, y enseñó. Marcos, sabiendo la mente de los romanos, presenta al Señor Jesucristo de una manera sencilla. Por eso el versículo clave, vamos a mirarlo, vamos a Marcos 10:45, por favor. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Golpe certero a la mente del romano, que estaba acostumbrado a ser servido. Y el Mesías que dice a ese pueblo que Él, siendo Dios Todopoderoso, se humilla a venir a servirnos a nosotros. Pero también es un golpe para nuestra mente, hermanos. Lo que antecede a este versículo es una situación que se presentó entre dos hermanos, Juan y Jacobo, que estando en presencia de los otros 12 apóstoles, le dicen al Señor Jesucristo: Señor, cuando estés en tu gloria, por favor, coloca a Juan a la derecha y a Jacobo a la izquierda. Y el Señor les dice: no saben lo que ustedes están pidiendo. Y hoy el Señor Jesucristo habla a mi mente a través de este pasaje. Ahí, versículo 42 al 44. Mas Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Y aquí viene lo que nos corresponde a nosotros como cuerpo de Cristo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. No es desconocido para nosotros, los colombianos, que tenemos una herencia latina. Nosotros venimos influenciados por España, y España es hija de los romanos. Mucha de su sangre es romana. Por lo tanto, nosotros los colombianos también estamos acostumbrados a ser servidos, a ser admirados, a ser obedecidos. Así estemos equivocados, muchas veces queremos ser obedecidos. Qué contraste tan duro, ¿no? Cómo el Señor habla de nuestra vida. Y por eso hoy el Señor quiere que nosotros, a través de este pasaje que vamos a mirar, a leer, podamos entender qué quiere Cristo de nosotros, el cuerpo, la iglesia, la novia, este conjunto de reyes y de sacerdotes que Él ha comprado con su sangre preciosa. Vamos entonces a Marcos capítulo 2, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, un pasaje que muchos hemos pasado varias veces y que hoy el Señor desde hace un tiempo ha traído carga con relación a esto por una vivencia personal mía. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba.
y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué maravilla de pasaje este. Yo voy a procurar no movernos de este pasaje, pero miremos esporádicamente a 2 o 3 de pasajes bíblicos que nos ayudarán a entender un poco más lo que estamos hoy estudiando. El Señor Jesucristo, en plena actividad, había comenzado, está recién empezando el ministerio en Galilea. Y dice la palabra que Él entró otra vez, es decir, que era continuo, que Él iba a un lugar, predicaba, sanaba y volvía. Y empieza a llenarse de fama el nombre de Jesús, el de Nazaret, el hijo de María y un carpintero. Y empieza la fama a crecer, y todos esperando el momento en que llegara. Dice que se oyó, hubo un rumor: otra vez está en la casa. No sabemos cuál casa es, posiblemente la casa donde él vivía, su centro de ministerio. Y lo hermoso de esto es cómo ese pueblo de Capernaum, a una, inmediatamente, no hubo que rogarles. No hubo que poner un carro con perifoneo por todo lado, no hubo que perifonear, sino que a una entraron. Dice que inmediatamente se juntaron muchos, no algunos, muchos, y llenaron la casa, de manera que no cabían dentro de la casa. No cabían dentro de la casa. Y me impacta la actitud del Mesías. Él venía cansado. Venía de una correría a su propia casa, buscando su tranquilidad, ¿cierto? Pero vean que él no rechazó a la gente que entró a la casa. Se llenaron la casa, no la rechazó. La actitud tan preciosa del Señor. Aprovecha la ocasión. Qué oportunidad tan maravillosa. Entonces el Señor abrió las Escrituras y les predicaba. Qué hermosura de pasaje este segundo versículo. Y qué contraste con la realidad de hoy. Hoy pareciera que ninguno necesita ser sanado, que ninguno necesita ser restaurado. Hoy pareciera que ninguno necesita el perdón de pecados. Pareciera que esto se está dando. Hoy, para sorpresa nuestra,
muchas veces ni siquiera hay curiosos. Versículo 3 dice: entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hay muchas preguntas que podemos hacer acerca de este pasaje. ¿El paralítico pidió a los 4 que lo llevaran? No lo sabemos. Pero por lo que dice el versículo 12, yo considero que de pronto no. Y por lo que dice el versículo 12 y por lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 5, dice en el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos. O sea que posiblemente el paralítico no tuvo nada que ver en eso. No sabemos si estaba también paralítico de su boca, ¿no? No sabemos. Pero sí, de la manera como él salió, dice, cuando el Señor Jesucristo le sana, dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. Pero no dice, salió dando gracias al Señor, salió alabando y glorificando el nombre del Señor como otros que fueron sanados, sino que simplemente cogió su lecho, se levantó y salió. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que tuvo en cuenta fue la fe de ellos, de los 4. Y es un reto que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, porque el Señor Jesucristo dice en Mateo, vamos a Mateo 18, versículos 19 y 20. A veces estos versículos, incluso a veces no los sabemos de memoria, pero no los ponemos en práctica. Generalmente nos aprendemos el 20 no lo sabemos casi todos de memoria, y lo comentamos entre nosotros y lo usamos en muchos momentos. Pero el versículo 19 dice: y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo les decía a las parejas del ministerio de matrimonios entrelazados, Dios no necesita sino que 2 se pongan de acuerdo. Y nosotros con mi esposa nos manda el Señor que seamos una sola carne. Entonces, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo si somos una sola carne? Y no se necesita sino que 2 se pongan de acuerdo. Mire que estos se pusieron de acuerdo los 4. Y se pusieron de acuerdo porque ellos tuvieron una manera de pensar posiblemente diferente de muchos de nosotros, por lo menos mía. Muchas veces nosotros no tenemos compasión por aquellos que están paralizados del cuerpo, que no se pueden mover, que están enfermos, pero también compasión por aquellos que están paralizados en el espíritu, es decir, que están muertos espirituales, y a veces no tenemos compasión. Pero estos sí sintieron compasión. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo la actitud? ¿Cuál fue la actitud de estos 4? El hermano Julián nos enseñó hace poco tiempo acerca de la actitud que debe haber en nosotros, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Vamos a Filipenses, que fue hace poquito, nos enseñó el hermano Julián con relación a este tema tan necesario en el cuerpo de Cristo. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Esta es una orden del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos 4
consideraron la situación de este paralítico y ellos pensaron, ellos sintieron que era más importante el paralítico que ellos mismos. Claro que ellos mismos también querían estar ahí, por eso ellos hacen todo lo que hicieron, porque ellos también querían estar ahí, pero también tuvieron misericordia de ese paralítico que no podía llegar por sí solo. Alguien tenía que llevarlo, y ellos dispusieron en su corazón el hacer esta misericordia para con esta persona muerta, paralítica. Hermanos, qué tan difícil es ser cristianos cuando se hace conforme a lo que pide nuestro Señor Jesucristo. Pero qué tan fácil es ser cristianos cuando nosotros nos acomodamos a una religiosidad. Somos buenos para ello, acomodarnos a una religiosidad. En esa religiosidad no hay mucho que perder. En esa religiosidad nosotros podemos evitar el costo. La iglesia hoy está siendo atraída por el mundo. Mire, un hermano en Cristo, Jaime Fleming, que es el director mundial de Emaús a distancia, en una de sus enseñanzas a un grupo de varones nos preguntaba esto, y espero que esta pregunta sea válida para nosotros, hombres y mujeres, sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cuánto del mundo está penetrando hoy en la congregación a la que yo estoy asistiendo? ¿Cuánto del mundo está permeando nuestras vidas? Ese es un clavo hincado en mi corazón. ¿Cuánto del mundo está afectando la iglesia de Cristo hoy en día? Veámoslo en el versículo 4, por favor. ¿Qué hicieron estos 4 varones? Mire la diligencia de estos hombres. Como no podían acercarse en razón a la multitud, no había por dónde entrar a la casa, ellos no podían acercarse a Jesús a causa de esa multitud. Entonces descubrieron el techo donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mire la actitud de estos hombres. Ellos no tuvieron en cuenta el hueco que tenían que hacer. Mire, suben al segundo piso o a la terraza, al techo, suben al techo mejor. Y cuando dice que descubrieron, lo que quiere decir, o la palabra que original significa que al entrar, al subir al techo, miraron a ver dónde era la probabilidad de que estuviese el Señor y se acercaron hasta allá. Y cuando llegaron al sitio, ¿qué hicieron? Dice que haciendo una abertura, haciendo un hueco. Piense por un minuto, ¿cuál era el tamaño de ese hueco? Obviamente que el del lecho en donde estaba el paralítico. O sea que no es un hueco pequeñito, es un hueco que muy grande, para poderlo bajar. No pueden bajarlo de cabeza ni de pies porque se les cae. Tenía que ser donde la camilla pudiese bajar a nivel para que no se les cayera el paralítico. Pero debajo de ese hueco, ¿quién estaba? El Señor Jesús. Y además de estar el Señor Jesús, ¿quiénes más estaban? Toda la gente que se agolpaba. O sea que tenían que tener un cuidado absolutamente extremo para que un terrón, un pedazo de piedra, no afectara al Mesías ni a las personas que estaban a pie. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en construcción para poder entender hasta dónde es trabajoso hacer eso, de hacer un hueco en un techo de una casa cualquiera para hacer esta
misericordia. No es fácil, pero ellos no tuvieron en cuenta el trabajo, no tuvieron en cuenta el esfuerzo, no tuvieron en cuenta el costo de los daños que estaban causando a la casa, sino que ellos sabían, creían en su corazón, tenían la certeza de que Jesús, el Mesías, podía sanar al paralítico. Y se viene una pregunta a mí: ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi fe en el Mesías? Me avergüenzo de reconocer que muchas veces la fe que yo tengo es una fe muy poca, muy escasa. A veces tenemos fe únicamente en la salvación. El Señor me perdonó, el Señor me rescató, pero no en el poder que hay en Él para transformar un cuerpo miserable que está paralítico, darle vida, darle movimiento y cambiar un cuerpo como el mío, lleno de pecado, limpiarlo y capacitarlo y usarlo. ¡Qué maravilla la misericordia del Señor! Y eso es lo que quiere hacer el Señor en el cuerpo de Cristo. No solamente limpiarnos de pecado, sino capacitarnos para ser usados en el ministerio. Versículo 5 dice que ya vengo dicho, al ver Jesús la fe de ellos. Mire que el Señor no obra en favor del paralítico teniendo en cuenta la fe del paralítico. Obra en favor del paralítico teniendo en cuenta únicamente la fe de los cuatro. ¿Cuánto de lo que nosotros podemos pedir no lo hemos hecho en fe? ¿Cuánto del poder que nos ha entregado para cambiar este mundo no lo usamos? ¿Por qué dos de nosotros no nos ponemos de acuerdo en orar por nuestras autoridades para que se restaure esta condición de zozobra que vivimos? Buena pregunta, ¿cierto? Es más fácil atender a que los de allí hicieron tal cosa, a que los de allá hicieron tal otra, y que de pronto se nos van a entrar. Es más fácil entender y atender a eso. Vivir en zozobra, vivir en miedo, cuando Cristo me dice que si yo me pongo de acuerdo con uno más, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, Él intercede al Padre para que el Padre lo haga. Maravillosa palabra para nosotros. ¿Usted se imagina la sorpresa del paralítico? ¿Sí han pensado en eso? La sorpresa del paralítico y de los cuatro que estaban desde el techo mirando, y también de los que estaban alrededor. ¿Qué esperaba todo el mundo? Que el paralítico, ¿qué? Se levantara, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Cuál sería la sorpresa de ese paralítico? Pero yo vengo es por sanidad de mi cuerpo. Señor, por favor. Nosotros hicimos este hueco era porque queríamos verlo caminar. Pero el Señor Jesucristo aprovecha este momento, esta oportunidad, porque Él sabía, versículo 6, que allí estaban sentados algunos de los escribas. En el pasaje paralelo que encontramos en Lucas, en 5:17, pero no vayan allá, simplemente ustedes, como ustedes son iguales a los de Berea, vamos a investigar eso entre semana. Dice que estos que estaban, algunos de los escribas, es más claro el pasaje, dice que eran los fariseos y los doctores de la ley, que venían de 3 regiones, de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Se reunió la crema innata de los doctores de la ley.
Y esa crema innata, apenas ven que el Señor Jesucristo pronuncia esas palabras, inmediatamente la oposición. ¿En dónde es la oposición principalmente? En mi mente y en mi corazón. Eso no es posible. Este hombre es blasfemo. Solo Dios puede perdonar pecados. Así dice la Escritura. Solo Dios puede perdonar pecados. Y nosotros somos los doctores de la ley. ¿Vas a ver más que nosotros? Más o menos eso es lo que estaban cavilando en su mente. Y mire delante de quién estaba. Delante del verbo de Dios, de la misma palabra. De la misma palabra de Dios. Dice la palabra, dice el pasaje que, y conociendo luego, versículo 8, y conociendo Jesús, luego Jesús, el Espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Quiero detenerme aquí para que primero apliquemos a nuestra vida este pedacito. Y no hay mejor forma de explicarlo que a través de la Escritura. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12-13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, toda su creación está desnuda y abierta a los ojos del Mesías, aquel al cual tenemos que dar cuenta como cuerpo de Cristo. Permanentemente nosotros vivimos desnudos, abiertos delante del Mesías. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Se nos olvida de la deidad de nuestro Rey Salvador. ¿Cuántas veces no cavilamos en nuestro corazón y en nuestra mente cosas que son contrarias a la palabra del Señor? ¿Cuántas veces le ofendemos dudando de Él, de su poder, de su gloria? Es un tema demasiado difícil, ¿sabe? Porque cuando entra nuestra religión, entonces obramos en religión y pensamos en religión y decidimos que aquí siempre se ha hecho así. Aquí no podemos cambiar. Pero Cristo dice una y otra vez: escuchen mi voz. Escuchen y obedezcan a mi voz. Hoy el Señor Jesucristo nos está diciendo: escuchen mi voz, escuchen y obedezcan a mi voz. Porque yo discierno los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nos decidimos voluntariamente a que somos buenos para criticar y para juzgar. Y en ninguna parte de la Escritura el Señor me faculta para que yo esté juzgando a mi vecino o a las autoridades. Entonces, o le obedecemos o no le obedecemos. Ese es Él cuida el asunto. Y si le creemos, ¿por qué no le obedecemos? Y si le obedecemos, entonces ¿cómo es que la buena mano de Dios no está con nosotros? ¿Quieres asegurarte que la buena mano de Dios esté contigo? Bueno, lee a Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca. Medítela, practíquela, enséñela, vívala, gócela. Eso es lo que Dios quiere de la palabra. Nunca critíquela, no está diciendo en ninguna parte. Dios se muestra a nosotros como el Mesías, pero a veces nosotros no le creemos que sea el Mesías. Dios,
¿qué hace el Señor Jesucristo con este paralítico? Cuando le dice, tus pecados te son perdonados, le está haciendo una pregunta. ¿Qué es más importante para ti, paralítico? ¿Que tengas vida eterna o que camines? Posiblemente el paralítico no entendió. Posiblemente para él más importante caminar. Pero el Señor Jesucristo, que es todopoderoso, que es omnisciente, primero perdona los pecados. Porque ¿qué es más importante? ¿Que camine, que salte o que tenga vida eterna? Pues el Señor a nosotros nos dice lo mismo a través de la palabra. En Mateo 16 nos dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa, qué pago puede dar el hombre por la salvación de su alma? Buena pregunta, ¿cierto? Dios permanentemente está mostrándose delante de nosotros como el Mesías, el Cristo. Cristo en griego, Mesías en arameo, en hebreo. El Mesías, es decir, aquel al cual le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será jamás destruido. Ese es el Mesías, ese es el Hijo del Hombre. Entonces, el versículo dice, el Señor Jesucristo enfrenta a estos hombres y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Le enseña al paralítico, le enseña a los presentes, pero también le enseña a la crema innata, a los doctores de la ley, los que estaban en los primeros puestos, listos para señalarlo, listos para criticarlo, listos para condenarlo y para decir blasfemo. Pero no se daban cuenta que estaban delante del Hijo del Hombre. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene soberanía y autoridad, porque es 100% Dios, porque es 100% hombre. Nosotros creemos que Jesucristo es ese Mesías, al cual le fue dado dominio, poder y gloria. Si lo creemos, ¿cuántos amén hay aquí hoy? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a veces cuando pedimos algo dudamos? Yo me hago esa pregunta porque yo soy de esos que hago a veces esos tipos de oraciones. Oro, pero estoy dudando. ¿Cuántas oraciones no he hecho yo dudando? Se me olvida que el Señor me advierte en su palabra. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1. Mire, posiblemente, y con esto no quiero, simplemente es un pensamiento mío. Una de las mayores dificultades en las congregaciones, por lo menos en las que yo he estado, no incluye esta, en Bogotá, que fueron 17 años, es que el culto de oración es el culto más escaso de personas. Es el culto, digámoslo, si podemos hablar de estos términos que estamos hablando, un culto raquítico, un culto pobre de asistentes. Para la gloria de Dios, aquí en Congregados en su Nombre, en el último año hemos visto ese ánimo de las personas en querer venir a orar, en sacar un tiempo para venir delante del Señor a ser instrumentos, vasijas de barro, en favor de aquellos que están paralíticos, que no pueden venir, en favor de aquellos que están enfermos, que no pueden venir, en favor de aquel que está necesitado, angustiado, que posiblemente no tiene trabajo. Y el Señor nos llama para que nos convoquemos, para que estemos de acuerdo en una sola cosa. Y vea lo que dice el Señor, versículo 6. Pero esto es para mí,
para mí como usted. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Va y viene, va y viene. Y me dice el Señor, no piense, Gustavo, no piense que haciendo esto recibirá cosa alguna de parte de Dios. Entonces la duda impide poderosamente que mi solicitud, que es válida, sea atendida por un Padre que es todopoderoso y que cuando responde una oración la responde dando mucho más abundantemente de lo que yo pido. Y yo lo he comprobado en mi vida en algunas oraciones que he hecho con fe. Pero también he visto que muchas veces he orado con falta de fe y pierdo el tiempo y no recibo porque pido dudando. Esto es un reto para nosotros como iglesia, como parejas, como esposos, como amigos, como hermanos, que nosotros entendamos delante de quién estamos. Aquel que le fue dado dominio, poder y gloria, que puede atender nuestras necesidades, que como hombre pasó por todas las angustias que nosotros vivimos. Él puede compadecerse de nosotros, porque Él es semejante a nosotros, no igual, semejante. En Él no hay pecado. Él se puede compadecer. Yo puedo dejar mi angustia delante de Él, porque entonces Él intercede al Padre y entonces el Padre concede mi necesidad, mi intercesión. Y la buena voluntad de Dios obra en medio de una ciudad, en medio de una nación. No perdamos la fe en el Mesías, en el que resucitó. Cantamos, Cristo no está muerto, Él está vivo. Pero dudamos de su poder. No tiene por qué ser así. Él tiene potestad, autoridad y soberanía para sanar, para salvar, para restaurar. Somos nuevas criaturas, ¿sí o no? ¿Y quién lo ha hecho? El Espíritu de Cristo que mora en nosotros a través de la palabra. Pero para eso tenemos que creer. Y para poder creer tú tienes que hacer lo mismo que Esdras, proponer en tu corazón. Proponer en tu corazón. Proponer en el corazón. Vamos al versículo 12, ya vamos terminando. Me quiero pasar 2 minutos. Voy a pedirles el favor que me lo permitan, por favor. Versículo 12. Y quiero mirar dos o tres actitudes. La forma como la gente se comporta con relación a esto. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Vean la actitud de este paralítico. Él simplemente salió, fue sanado. No sabemos si dio las gracias al Señor, no sabemos, no dice la palabra, pero él simplemente salió delante de todos, cogió su camilla y se fue. Pero también podemos pensar en la actitud de los fariseos, los doctores de la ley que estaban mirando y criticando. Muy probablemente ellos pensaron en su corazón: este hace milagros por Beelzebú. Esto no es posible. Esto no lo puede hacer un hombre. Este es hijo de Beelzebú. Ellos le calificaban así, sí sabían, ¿no? Sí, claro. Pero también podemos ver la actitud de los presentes. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios,
Y ellos decían: nunca hemos visto tal cosa. Uy, nunca hemos visto algo semejante en toda la historia de Galilea. Nunca, y menos aquí de Capernaum. Nunca se ha visto esto acá. Verdaderamente este es el Hijo del Hombre. Verdaderamente este tiene poder, autoridad y potestad para perdonar pecados, para sanar a paralíticos, para restaurarlo. Mírenlo caminando. ¿Tú crees que hizo un solo milagro el Señor con el paralítico? Multitud de milagros. De recobrar una nueva vida. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en mi vida? Cristo en mi vida. Multitud de milagros. Nueva criatura somos. Solamente la compasión y misericordia del Mesías puede perdonar pecados, puede restaurar un ser caído en desgracia como este paralítico. Hoy tenemos un reto como iglesia, como cuerpo de Cristo. Trae delante del Señor aquellos que están paralizados del cuerpo o que están paralizados del espíritu, porque Cristo les levantará. Y hoy, si tú no has reconocido aún el nombre del Señor Jesucristo, hoy es el tiempo de la salvación. Hoy el Señor Jesucristo está hablando a tu vida, porque Él es el Mesías, el Hijo del Hombre, el que tiene autoridad para sanar, para perdonar y para restaurar.